Hola, mi nombre es Vanessa Acevedo y les voy a hablar de un artículo de la aplicación de microsensores de estado sólido a la medida en suelos de cultivo. Se habla de un suelo mineral, es un medio de cultivo universal para el crecimiento vegetal que sirve como soporte para la planta, ya que suministra a las raíces cantidades de aire, agua y nutrientes necesarios para el crecimiento de la misma. Si las proporciones de estos componentes no son las adecuadas, esto puede generar falta de crecimiento o enfermedades asociadas a la planta por causas como asfixia o enfermedades o limitaciones de crecimiento o carencia de nutrientes o desequilibrio en los componentes que se necesitan en la planta. Por eso se usan o están en práctica el uso de fertilizantes que son saludables y ayudan a regular la falta de nutrientes o el exceso de estos. ¿Qué pasa? También ayuda a la rentabilidad económica y a la calidad de la cosecha. A estos aspectos se les da mucha importancia últimamente para tener una precisión y que se tengan grandes extensiones de terreno sin que se tengan pérdidas grandes de la cosecha. En la siguiente imagen podemos ver los nutrientes que absorbe la planta, como los micronutrientes y macronutrientes, los cuales son necesarios para que la planta tenga un crecimiento adecuado. Como podemos ver en la siguiente imagen, como macronutrientes encontramos el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes encontramos el hierro, el magnesio, el boro, el cloro, el cobre, el zinc y el sodio. Estos son absorbidos de diferentes maneras en la planta y tienen distintas formas de desempeñarse en esta. En el campo de los sensores y transductores es una rama que ha tenido gran alcance y extensión a lo largo del tiempo, ya que han sido muy usados últimamente. Son aquellos construidos con tecnologías microelectrónicas y en este caso uno de los exponentes más llamativos y que más se han usado son los sensores químicos en estado sólido ISFET, los cuales son transistores de efecto de campo sensibles a iones. Estos los usaremos para medir la cantidad de iones que presenta la planta y así saber la cantidad de nutrientes que le hace falta o cuál es el proceso que se debe llevar en la planta. En los últimos años, la importancia y el desarrollo de estos sensores ha experimentado un considerable incremento, teniendo en cuenta, entre otras, las ventajas como son su tamaño pequeño, su robustez y el bajo costo que estos tienen. También tienen unos tiempos de respuesta muy rápidos y tienen baja impedancia de salida, así como sus posibilidades de integración monolítica con los circuitos electrónicos, con lo cual puede incluirse además la parte eléctrica de amplificación y tratamiento de señales en un mismo chip. ¿Esto qué significa? Que nos va a permitir tener un mayor alcance con respecto al tratamiento de la planta y tener una respuesta muchísimo más rápida al conocer los diferentes datos que nos proporcione la planta. Como podemos ver a continuación, observamos una fotografía de un chip con ISFET fabricado en el Instituto Microeléctrico de Barcelona y una sonda para medir los sensores. Son intrínsecamente sensibles al pH y pueden utilizarse también para la medida de iones en solución acuosa, que es para lo que en nuestro caso vamos a necesitar para medir los iones de los nutrientes en la planta. Para ello se deposita encima de la membrana sensible una membrana modificada con los elementos de reconocimiento específicos del ion a determinar. Esta membrana está formada por un polímero fotosensible que se deposita mediante técnicas fotolitográficas compatibles con las tecnologías microelectrónicas. A su vez, estos sensores que son potenciométricos necesitan una evaluación con la cual se calibrará el sensor y esto dará una señal versus el logaritmo de la actividad del ion a través de los parámetros obtenidos para hacer una valoración del funcionamiento del sensor. Estas a su vez son imágenes de la calibración de los punticos azules son del calcio,
Los punticos rojos del potasio y los punticos verdes son del nitrato, que son los componentes más importantes para la planta. Para hacer el uso de los sensores en el suelo, se tiene que generar un diseño de una celda a la medida para poder introducir los sensores en la tierra sin que estos se dañen. Se diseña una celda que cumple con los requisitos de que se puedan extraer o introducir fácilmente para poder calibrarlos, como ya se había mencionado anteriormente, y comprobar su estado. Y el intercambio de solución acuosa entre estos y el suelo sea eficaz. Esta celda está formada por dos tipos de cuerpos. Un cuerpo cilíndrico que queda insertado en el suelo formando una malla porosa y un segundo cuerpo movible que permite la sujeción de los sensores 4 ISFET y un electrodo de referencia. A continuación se muestra una fotografía de la celda medida y el electrodo de referencia. En esta celda con los sensores se inserta a una profundidad de 10 centímetros en el suelo del cultivo, y se han estudiado que aquí el sustrato de tipo hidropónico es una mezcla de 25% perlita y 75% turba, y tierras tipo marga con un porcentaje elevado de arcilla. En la siguiente imagen se muestra también el prototipo insertado en un substrato de tipo hidropónico. Las conclusiones obtenidas tras el estudio nos permite confirmar que el uso de sensores tipo ISFET son viables para medir los nutrientes en el suelo, ya que estos son sensores robustos y su resistencia es elevada. Además que la humectación entre los dispositivos es adecuada, ya que mantiene el contacto eléctrico entre el sensor y el electrodo de referencia durante largos periodos de tiempo. Para mejorar sus prestaciones es indispensable el uso de una celda especialmente diseñada, la cual se usará para extraer e introducir correctamente el electrodo. Estas celdas también nos permiten la fácil calibración del sensor y la manipulación. Los sensores tienen una buena utilización y para controlar el nivel de nutrientes, lo que permite optimizar las prácticas de fertilización y a su vez permite lograr una agricultura más sostenible y que la cosecha sea una buena cosecha con respecto que no se hubieran usado los sensores. A continuación vamos a presentar el siguiente artículo, que tiene como título Evaluación del suelo y su salinidad del agua intersticial mediante un sensor de Decagon GS3 en tierras de marea recuperadas de solución salina alcali. A continuación vamos con lo que es el problema. Muy bien sabemos que la tierra en nuestra sociedad actual está enfrentando muchas problemáticas sociales, económicas, entre otras, pero hay una muy fundamental, que es la sobrepoblación. Y esta problemática trae consigo muchas otras problemáticas, entre las cuales en este momento vamos a destacar la que es la demanda de alimentos. Más población requiere más alimentos, por lo tanto se necesitan más cultivos, pero como bien sabemos no todos los terrenos son cultivables. Por lo tanto, aprovechar todos los terrenos cultivables y posiblemente cultivables será clave para nuestro futuro. Es aquí donde el artículo nos presenta una solución. El artículo nos presenta como solución los terrenos de las zonas costeras, las cuales gracias al agua de mar o el agua intersticial de estos terrenos hay una gran variedad de nutrientes, pero puede haber un exceso de ciertos nutrientes que puede dañar el cultivo y la planta, como puede ser el exceso de salinidad, temperatura, humedad o en sí su baja cantidad. Antes se utilizaban muchos sensores para realizar todas estas mediciones. Se utilizaban sensores capacitivos o inductivos que con el paso del tiempo se dañaban por las situaciones atmosféricas o climáticas a las que se enfrentaban. Por eso, y por economía, se comenzó a utilizar el sensor Decagon GS3, que es un sensor de contenido de agua, temperatura y conductividad eléctrica,
que mide la humedad, temperatura y conductividad eléctrica en suelos y en sustratos sin suelo. El sensor está construido por un cuerpo de epoxi resistente a ambientes hostiles y a la entrada de agua, para que dure más tiempo bajo condiciones difíciles, y sus varillas de acero inoxidable permiten un mejor contacto suelo-sensor y una instalación más sencilla. El sensor ha sido optimizado para uso en sustratos sin suelos en un rango ampliado de medidas de conductividad eléctrica y temperatura. Las varillas de acero inoxidable se insertan en el sustrato para conseguir un contacto perfecto y también mejorar la capacidad del sensor para medir la conductividad eléctrica en sustratos porosos como turba o perlita. El sensor también se puede utilizar en suelos minerales con buenos resultados. Su frecuencia es maximizada hasta de 70 MHz, minimiza los efectos de salinidad y textura y es adecuado para la mayoría de suelos y sustratos sin suelos. Las varillas de acero inoxidable tienen una amplia superficie de contacto para optimizar las medidas de conductividad eléctrica, al mismo tiempo que se minimiza la alteración del sustrato durante la inserción. Entendiendo un poco de cómo funciona este sensor y de las necesidades que se tiene para ver si un suelo es fértil o no fértil en una zona marítima, podemos ver que se hicieron diversas pruebas con este sensor. Y aquí vamos a la parte de los resultados. Se tuvieron resultados muy positivos en diversas pruebas que se hicieron, con un margen de error muy pequeño. Así, con estas mediciones se puede estar atento a lo que necesita el cultivo o necesariamente ver si es o no un terreno cultivable. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que este sensor es de gran utilidad por economía, resistencia y capacidad. Si se necesita un buen monitoreo de cultivos y plantas, así como también se puede utilizar para medir y realizar pruebas de si son o no terrenos cultivables para su cuidado y aprovechamiento, reduciendo en sí el problema que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el de la escasez de alimentos y la escasez de terrenos cultivables en el mundo actual y en nuestro planeta. Con el paso del tiempo, y como ya se ha visto en los últimos años, la población mundial aumenta cada vez más. Por ende, la demanda de alimentos también aumenta, lo cual hace que sea necesario aumentar la producción de los alimentos, intentando que crezcan de la mejor manera y, lo más importante, que sean productos de buena calidad. Para resolver este problema debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Puede ser tener más cultivos, así se aumentarían las cosechas, pero también se debe tener en cuenta la fertilidad del suelo donde se cultiva, que este suelo sea óptimo para la producción de los alimentos. Para esto se deben controlar algunos micronutrientes: el nitrógeno para el color y crecimiento de la planta, el fósforo para la fruta y las flores, el potasio para las raíces de la planta. Controlando el valor de estos nutrientes, se evita el uso inadecuado de fertilizantes y el rendimiento en el crecimiento de los cultivos va a ser mejor. Al mismo tiempo, su cosecha va a tener una mejor calidad. Para darle solución a este problema, se crea un dispositivo que dé valores aproximados de los micronutrientes tomando una muestra del suelo. Una forma es usando un sensor de fibra óptica y diferentes dispositivos como LEDs, microcontroladores, pantalla LED, reflectores, un cilindro de latón, un fototransistor. Este funcionaría colocando 6 LED de distintos colores alrededor del sensor óptico. En el cilindro de latón se introduciría la muestra y al lado opuesto de los LEDs se pondría un reflector. El sensor de fibra óptica estaría conectado a un acondicionador de la señal y este al microcontrolador, y los resultados serían mostrados en la pantalla LED. Primero que todo, se debe tomar una muestra del suelo a más de 10 centímetros. Luego esta pasa por un tratamiento donde se le añade agua para que se vuelva una solución acuosa. Esta muestra se coloca en el cilindro de latón. Se encenderá el dispositivo y los LEDs emitirán su luz, la cual pasaría a través de la muestra acuosa y luego se reflejaría para ser recibida por el sensor óptico.
el cual convierte esta luz en una señal eléctrica que determinará los valores de nitrógeno, fósforo y potasio, que aparecerán en la pantalla LED. La luz que recibiría el sensor óptico mostraría tres colores: el rosa, que indica la deficiencia de fósforo; el naranja, que indica la deficiencia de potasio; colores grises, que indican la deficiencia de nitrógeno. Esos valores que muestra el dispositivo, para saber si estos son bajos, medios o altos, es necesario analizar la siguiente tabla, de la cual se podría deducir cuál sería la cantidad de fertilizantes faltantes para que la tierra sea óptima y dé una rápida y buena cosecha. La respuesta de este dispositivo es bastante buena. Nos muestran como tomando tres muestras diferentes, donde los valores del nitrógeno, potasio y fósforo están cambiados para saber si está el nivel bajo, medio o alto. Este dispositivo mostró los valores deseados, donde se sabía si el nitrógeno, el potasio o el fósforo estaban bajos, altos o medios. De aquí podemos deducir que es una manera viable de saber cuál es la manera correcta de fertilizar el suelo. Teniendo en cuenta el problema, esto sería una forma viable de controlar esos micronutrientes y no tener posibles pérdidas en las cosechas. También evitaría el uso no necesario de fertilizantes, utilizando únicamente lo que realmente se necesita, pero también se debe tener en cuenta que este método tomaría demasiado tiempo y dinero, pero los resultados en las cosechas van a ser fenomenales.